Muy bien. Seguimos con lo de un Dios sobrenatural, ¿verdad? No vamos a terminar. Mi esposo veía cuando estaba haciendo el calendario de reuniones y que yo decía, un Dios sobrenatural, número 8, número 9, y vas a encontrar tanto que predicar del Dios sobrenatural, pues yo creo que sí. Así que vamos por el número 8 y el tema de hoy es aguas que sanan. Aguas que sanan. Y quiero decirle que dejé para el final lo que debería hacer al principio, solo para estar de acuerdo con el hermano Oscar, que empieza por el final y termina por el principio. Muy bien. ¿Verdad? El final está justo antes del principio. Ok. Entonces yo dejé lo que tenía, porque ya yo tenía armada mi enseñanza y tenía una cita al principio, pero algo no me cuadraba y entonces volvía y la revisaba y volvía, la revisaba y hasta que lo puse al final ya tuve tranquilidad. Entonces voy a empezar por donde no iba a empezar, pero espero que usted me entienda y que esté conmigo. Vamos a Segunda de Reyes capítulo 2. Y vamos a leer versos 19 al 22 y esta lectura tiene que ver con el profeta Eliseo. El profeta Eliseo, un hombre conocido por todos sus milagros, que recibió el manto de Elías. Y mire, dice, y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo, he aquí, el lugar en donde está colocada esta ciudad es bueno, como mi señor ve. Mas las aguas son malas y la tierra es estéril. Entonces él dijo, traedme una vasija nueva y poned en ella sal. Y se la trajeron. Y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal y dijo, así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Y fueron sanas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra que habló Eliseo. ¿Qué significará que las aguas eran malas y la tierra era estéril? ¿Sabe que la condición de las aguas está directamente relacionada con la condición de la tierra? Porque las aguas bañan la tierra, ¿verdad? Ahora, yo me pongo a pensar y a preguntar, ¿por qué las aguas eran malas? ¿Qué tenían de malas? Si le pregunto a un químico o a un geólogo, tal vez me va a decir lo que pasa que tenían una concentración muy alta de azufre o de arsénico, o me diría algo de la composición química del agua, ¿verdad? Que estaba contaminada con algo. Pero, ¿qué tenía la tierra? Producían una tierra estéril. ¿Sabe que las aguas siempre fueron importantes en la Biblia y lo son en todas las ciudades y en todas partes del mundo? Cuando alguien iba a fundar una ciudad o establecerse en algún lugar, lo primero que buscaban es que fuera cerca de una fuente de agua o que hubiera un río cerca. Y de hecho, hoy día las tierras que llaman vegas, porque están regadas por ríos, por agua, son más caras, ¿verdad? Ah, no, es que esa es una vega, esa la vendo más cara. O sea que el agua es determinante para la condición de la tierra. Pero ¿qué tenían de malas las aguas? ¿Sabe usted que los que hacen hechicería y brujería hacen muchos actos y situaciones satánicas en las aguas, tanto en los ríos como en los mares? ¿Y por qué será? Entonces, ¿cómo es que nosotros, hijos de Dios, no vamos a aprovechar y hacer actos proféticos en las aguas, verdad? Porque las aguas son importantes. Ahora, el profeta Eliseo, él no se quedó de brazos cruzados. Él no dijo, pues ni modo, aquí son malas, vámonos a otro lado. Yo creo que un profeta existe para transformar las condiciones de un lugar. Y aunque le digan, pero es que las aguas son malas, él tenía la solución para que las aguas dejaran de ser malas. Él sabía cómo sanar las aguas. Y Eliseo dijo, pongan en una vasija nueva, dice, ¿verdad? Leamos de nuevo si la vasija tenía que ser nueva. Traedme una vasija nueva. ¿Por qué cree que dijo que fuera nueva? Que no estuviera contaminada la vasija. No sé si la vasija era de barro, probablemente sí, o era metálica,
pero dijo: traedme una vasija nueva y poned en ella sal. O sea, una vasija que no haya sido usada para ningún otro propósito, porque lo que yo voy a hacer tiene que ser algo nuevo. Y le dice: pongan sal en ella. ¿Para qué usamos la sal, hermanos? Para preservar, para dar sabor, para que las cosas duren más. Usted sabe que, por ejemplo, los esquimales o allá por Finlandia también ponen sal a las carnes y les hacen un proceso, las tienden y pueden durar años a través de la preservación con sal. Pero aquí Eliseo, yo puedo ver que no era tan importante lo que estaba echando en el agua como la palabra que estaba declarando. Dice que le trajeron la vasija nueva, puso la sal y él fue a los manantiales de las aguas. O sea, no solamente fue al río de allí, yo entiendo que fue al nacimiento de las aguas. Echó dentro la sal y dijo, o sea, no la vasija, echó la sal que traía en la vasija. Pero lo importante no es tanto la sal que traía como la palabra que declaró. ¿Qué fue lo que dijo? Yo sané estas aguas, así ha dicho Jehová. O sea, es algo que el Señor le dijo a Eliseo. Así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Qué declaratoria más poderosa. O sea, él estaba seguro de lo que estaba diciendo. Él estaba declarando que la mortandad se iba. Él estaba seguro que no iba a haber más enfermedad. Entonces entiendo que antes esas aguas estaban produciendo enfermedad en la población, en la gente que vivía ahí. No sé si en la piel, no sé si porque al tomar el agua también se enfermaban. El punto es que la gente se moría y la gente se enfermaba, de acuerdo a lo que aquí estamos viendo. Pero una vez que Eliseo hace el acto profético, las aguas contaminadas se convierten en aguas sanas, saludables, que traen salud. Y fueron sanas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra que habló Eliseo. Dígame usted, ¿qué es lo que tuvo poder? ¿La sal o la declaración? La declaración de la palabra. Ahora, ¿por qué tuvo poder la declaración de la palabra de Eliseo? ¿Alguien me dice? Porque venía del Señor, porque Dios le dijo, Eliseo, declara tal cosa. Hay mucha gente que se pone a decir y a hablar cosas y a decretar y a declarar, creo que no tienen ni el concepto mínimo de lo que significa hacer un decreto, una declaración. Pero cuando Dios te dice que digas, se convierte en un decreto, porque Dios lo dijo. Todo lo que sale de la boca de Dios se convierte en un decreto. Es sí y es amén y se va a cumplir. Entonces lo importante era escuchar lo que Dios estaba diciendo que tenía que ser dicho por la boca del profeta para que se ejecutara. Y la instrucción se la dio Dios al profeta. El acto profético fue Dios quien le dijo, pide sal, pide una vasija y todas las instrucciones. Y Eliseo lo que hizo fue obedecer la instrucción de Dios. Ahora vemos cómo las aguas pueden ser de tanta bendición y pueden ser aguas que sanan, aguas sanadoras, aguas sanas, aguas salubres, por la declaración profética. Es decir, nosotros no podemos desechar ninguna fuente de agua, ninguna agua que pareciera ser contaminada, sino que hemos de pedir la dirección al Señor de qué hacer, cómo declarar, cómo profetizar y qué es lo que Él quiere que se haga. Pero a lo largo de toda la Biblia, nosotros vemos que las aguas son sumamente importantes. Y la condición de las aguas. Vamos a ir a Segunda de Reyes, capítulo 5. Es otro caso. Voy a leer del verso 8 al 14. Y esto se trata de un capitán del ejército sirio. Ustedes ya saben de quién le voy a hablar, de Naamán, ¿verdad? Naamán tenía todo. Tenía dinero, tenía posición, tenía rango, tenía autoridad.
pero tenía un mal terrible, era leproso, estaba leproso. La lepra era una enfermedad despreciable en la Biblia en ese tiempo. Y a los leprosos los recluían, habían lugares, valles enteros para que allí estuvieran los leprosos y no estuvieran en contacto con las demás personas. Ahora, para cualquier persona normal era terrible padecer lepra. Ahora imagínese usted para un capitán del ejército. Lo que significaba era vergonzoso. No podía, creo yo, ejercer su condición de capitán y estar cerca de la gente si él tenía lepra. Y entonces él ya estaba desesperado. El rey mismo dice que había rasgado sus vestidos, el rey de Israel. Entonces veamos verso 8, Segunda de Reyes 5. Okay. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. O sea, Eliseo estaba diciendo: hombre, pero ¿por qué se da por vencido ya rasgando los vestidos? Pero si estoy yo aquí, que soy profeta de parte de Dios y yo tengo la solución para la lepra de este hombre. Y vino Naamán, qué bueno que fuera así hoy día, ¿verdad? Que le dicen a uno: mire que está alguien desahuciado con cáncer. Pero ¿cómo? ¿Por qué se preocupan? Que venga a mí, aquí hay profeta en Honduras y ya verán cómo se va a sanar. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Eso es lo que yo estoy esperando que ocurra con cualquiera de nosotros. Pero lamentablemente oímos de alguien y oímos de otro y vaya a orar por él y vuelvo a orar por él, pero no estamos viendo las sanidades que Dios quiere que se hagan por mano de los profetas, porque no, en ese aspecto no ha cambiado el llamamiento del profeta. Y dice entonces: y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Usted se imagina el ego del capitán del ejército. Venía donde el profeta, pero él está esperando que el profeta salga y le rinda pleitesía y le diga: señor capitán, por favor, y que le ponga una alfombra roja. No, Eliseo sencillamente le manda una instrucción con el mensajero. Y el capitán se siente ofendido, ¿verdad? ¡Qué barbaridad! Nada menos que al Jordán lo manda a lavarse. Un río sucio, porque el Jordán es chuco, hermano. Allí lo manda a lavarse. Y tu carne se te restaurará y serás limpio. Naamán se fue enojado diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Nosotros tenemos ideas preconcebidas de cómo es que va a actuar el profeta o Dios a través del profeta. Y creemos que merecemos muchas cosas y que entonces va a hacerse de una manera extraordinaria. Pero no fue eso lo que ocurrió. Y dice: Habana y Farfar, ríos de Damasco, porque él era de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. O sea, el punto no era que las aguas del río deberían de ser limpias. El punto era que si el profeta lo mandaba a hacerlo en determinado río, aunque estuviera color chocolate, aunque estuviera podrido, fuera lo que fuera, allí iba a ser sano, porque lo que importaba era la instrucción que el profeta estaba dando. Era algo sobrenatural lo que iba a ocurrir. Dice: mas sus criados, verso 13, se le acercaron y le hablaron diciendo, o sea, al capitán: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, no lo harías, cuanto más diciéndote: lávate y serás limpio. Él entonces descendió, me imagino que enojadísimo, ¿verdad? Se zambulló 7 veces en el Jordán, me imagino que rapidísimo para salir ya del paso.
conforme a la palabra del varón de Dios. ¿Y qué ocurrió cuando él hace todo conforme a la palabra del profeta Eliseo? Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Podríamos decir, ay, esas aguas del Jordán son aguas que sanan. No siempre. No siempre. Fuimos en una ocasión, una de las veces que fuimos a Israel, y normalmente se realizaban bautismos en el Jordán. Y era noviembre, creo, y hacía un frío. Le aseguro que la gente salía morada de allí. Si no, pregúntele, hermano Rigo. Salían morados por el frío que hacía, ¿verdad? Y eso que han hecho un área que es turística no tiene nada que ver con el río Jordán del que habla la Biblia, que está mucho más arriba. Aquí es donde encontraron lo más bonito para convertirlo en un parque turístico. Entonces no es el agua en sí, es lo que el profeta declaró acerca del agua. Es lo que la palabra dijo, y en ese momento se convirtió en un agua que sana, pero no siempre lo fue, o no siempre lo era, ¿verdad? Bueno, vamos a irnos al Nuevo Testamento y después vamos a regresar. Vamos a dar una vueltita. Este es un caso de alguien a quien Jesús envió a un estanque de agua. Veamos Juan capítulo 9. Vamos a leer verso 6. Este era un hombre que era ciego de nacimiento y Jesús se lo encontró. Y dice, es muy interesante porque Jesús hizo lodo con un poco de tierra que había allí y su saliva. Y nosotros podemos decir y podemos explicar que en la saliva estaba el ADN de Jesús y que por eso él recobró la vista, puede ser. ¿Verdad? Porque la saliva, la tierra, nada que ver, ¿verdad? Da hasta cosita ponerse tierra en los ojos. Yo creo que nadie en su sano juicio lo hace, ¿verdad? Pero esa fue la fórmula de Jesús. Ahora, Jesús nunca sanó de la misma manera. Cada vez usamos una forma diferente. Y en esta ocasión hizo lodo con su saliva. Y yo sí me atrevo a creer que tiene que ver con el ADN de Jesús, que al tocar los ojos del ciego, recobró la vista. Pero veamos, dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado, Siloé es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Ahora, ¿qué cree usted que fue lo que le devolvió la vista? ¿El lodo? ¿La instrucción de Jesús? ¿El agua de Siloé? ¿Por qué lo mandó a lavarse? ¿Por qué no sencillamente le devolvió la vista cuando le puso el lodo? Yo no lo sé, si usted lo sabe me dice para agregarlo. Pero siguieron la instrucción de Jesús. Pero en este momento las aguas de Siloé fueron como sanadoras. Él fue limpio y recobró la vista. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es. Y otros, a él se parece. Él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. Qué interesante, ¿no? Ni siquiera sabía dónde estaba para que no le hiciera publicidad y que la gente no se amontonara pidiendo que sanara. No es lo mismo sanar a alguien, o sea, para Dios es lo mismo, pero bíblicamente no era lo mismo que se sanara a alguien que un día miró y luego perdió la vista, a que se sanara a un ciego de nacimiento. Decía la Escritura, y los rabinos estaban esperando a aquel profeta que sanara al ciego de nacimiento, porque ese era el Mesías.
porque no era lo mismo. O sea, un ciego de nacimiento, póngase a pensar ya en la forma fisiológica, qué significa, o no le funciona el nervio óptico, o quizá la mácula está inhabilitada, o la retina, no sé, pero era como reconstruirle los nervios o todo adentro, porque nunca había mirado. Quizá nunca se le desarrolló el nervio óptico, todo lo que hace que veamos, y de pronto con lodo y lavándose en el Siloé, él recobra la vista. Pero en este momento, para esta gente, esas aguas eran sanadoras. O al limpiarse allí fue que recibió la sanidad, pero fue por la instrucción del Señor. Cuando el Señor nos da una instrucción acerca de hacer algo, más vale que lo hagamos aunque no tenga sentido. Hay cosas que no tienen sentido, pero que Dios las dice y está probando nuestra obediencia, ¿verdad? Entonces voy a ir ahora a donde quería comenzar, y es en Ezequiel 47. Estoy seguro que todos ustedes han leído. Mire, no hay iglesia profética que no enseñe acerca de Ezequiel 47. Bueno, aquí hasta tenemos una canción. No sé si usted se acuerda. Porque dice Ezequiel que vino este varón con un cordel en la mano. El cordel era para medir. Y que entonces le hizo pasar 1000 codos o 100 codos, no recuerdo, de la orilla hacia donde estaba el río, y que entonces el río le llegaba hasta los tobillos, y que era fácil estar ahí, pero que el hombre con el cordel lo llevó todavía otros 100 codos más, y que ahora el agua le llegaba hasta las rodillas, y mientras estaba con el agua hasta las rodillas, qué bien, pero no era suficiente. Ahora viene otra vez el varón con el cordel, otros 1000 codos, y entonces llega con el agua hasta los lomos, que es aquí. Y todavía le dice el varón, no, pero no es suficiente, ahora otros 1000 codos, hasta un lugar donde ese río no se puede pasar si no es a nado. En otras palabras, si hubiese entrado 1000 codos más hacia adentro del río, le hubiese tapado las aguas y no había manera que pudiera andar o pasar, a no ser que comenzara a nadar. A nado sí podía pasar. Y esto tiene que ver con niveles y profundidades en nuestra relación con el Señor. Las aguas normalmente en la Biblia representan al Señor, al Espíritu Santo, tiene que ver con el Espíritu Santo. Así que cuando tú estás pasando a nado el río, tiene que ver con que tú te introdujiste plenamente en el río de Dios. Es decir, ya no es que estás caminando, estás así poco a poco, no, estás metido, estás sumergido. El diablo no te puede ver, no te puede tocar, porque estás metido dentro del río. Lo estás pasando a nado, lo estás pasando con el agua que te cubre, no solo a las rodillas, no solo a los tobillos, no solamente a los lomos, sino que ya te cubrió plenamente el agua. Pero entonces, dice, verso 6 de Ezequiel 47, después me llevó. Esto es ya después de lo de a nado. Y me hizo volver por la ribera del río. La ribera es la orilla. Y volviendo yo, vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y otro lado. Cuando usted piensa, porque yo me imagino que cuando usted lee la Biblia, usted comienza a pensar de una manera gráfica conforme lo que está leyendo, ¿sí o no? Porque es la mejor manera de entender las cosas. Ahora, ¿qué piensa usted? Si Ezequiel dice que pasa por la ribera y que hay árboles a uno y otro lado de la ribera del río, ¿qué piensa usted inmediatamente? Sí, pero que hay vida, que si hay árboles es porque el agua les está
sirviendo, ¿verdad?, de alimento. Los árboles están recibiendo nutrientes. Los árboles sirven para preservar las cuencas de agua. Por eso cuando talan los bosques, cuando cortan los árboles y dejan pelonas las riberas de los ríos, eso produce sequía, sequedal, afecta a nuestras tierras, ¿verdad? Dice, y me dijo, estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá. El Arabá es el Mar Muerto. Es una manera de llamar al Mar Muerto. Y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. El que recibirá sanidad son las aguas del Mar Muerto, no las del río. Usted ve en otras versiones o en el original y dice que cuando entran las aguas que vienen del río y llegan hasta el Mar Muerto, reciben sanidad las aguas del Mar Muerto. Debemos de entender que el Mar Muerto tiene una característica, su densidad es alta porque tiene un alto contenido de minerales, o sea, es mucho más denso que cualquier otro mar. Por eso las cosas flotan, las personas flotan. Usted no lo va a creer, aunque no sepa nadar y no sepa flotar, en el Mar Muerto va a flotar, porque tiene una alta salinidad, no solo cloruro de sodio, ahí hay un montón de metales pesados. De hecho, en Israel usan aguas del Mar Muerto para el desarrollo de películas o de todo lo que tiene que ver con fotografía, etcétera, porque tiene hasta plata ahí. Entonces es tan pesado y tan salino, si se puede llamar, que allí no hay vegetación. En el Mar Muerto no hay vida, por eso se llama muerto, no porque alguien lo mató, sino porque no hay vida. Es un mar muerto, ¿verdad? Porque una pregunta de examen va a ser ¿quién mató al Mar Muerto? Y espero que usted lo sepa responder. No hay vida. Entonces, imagínense que desde el Antiguo Testamento al profeta Ezequiel, Dios le está hablando, le está dando una visión. Pero si usted lee el principio de Ezequiel 47, que yo no se lo leí, dice que hay un río que sale del trono, que hay un río que pasa por el umbral de la casa, que hay un río que viene desde arriba y desciende y llega hasta el Mar Muerto, para ese río darle vida al Mar Muerto, para que pueda haber vida. Entonces, qué interesante y qué increíble. Si usted lo ve del punto de vista científico, químico, etcétera, y yo no sé, Mr. Popov, ¿habrá alguna manera como se pueda contrarrestar esa salinidad e hiperdensidad del Mar Muerto como para que haya vida? ¿Sí hay químicamente? Excelente. Dice Paparrigo que echándole más agua, diluyendo las sales que están ahí. Esa me llega, me gusta. Sí, me gusta esa respuesta, porque eso es lo que ocurrió. O sea, el río, que yo entiendo que es un río caudaloso, que sale del trono, viene y llega hasta el Mar Muerto y diluye las aguas para darle sanidad a las aguas del Mar Muerto. Dice, entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Y toda alma viviente, está hablando de seres humanos, que nadare por donde quiera que entrare en estos ríos, vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas. Ahorita no hay peces en el Mar Muerto, no pueden vivir. Pero cuando entran las aguas de vida y traen sanidad al Mar Muerto, ahora hay peces y recibirán sanidad y vivirá todo lo que entrare en este río. Yo no sé si usted puede imaginarse de la dimensión de lo que aquí está hablando. Cuando usted conoce y ve y tiene contacto directo, le puede entender mejor lo que Dios le está diciendo al profeta. Verso 10. Y junto a él estarán los pescadores. Ahorita no hay pescadores porque no hay nada que pescar.
Y desde Engadi hasta Eneglaim será su tendedero de redes, o sea, una larga distancia tendrán todas las redes tendidas, y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. Sus pantanos y sus lagunas no se sanearán, quedarán para salinas. Verso 12, muy importante. Y junto al río, en la ribera, a uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. ¡Qué hermoso! Cuando nos habla de árboles frutales, nos habla de alimento, no solo de ornamento, ¿verdad? Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, o sea, del trono de Dios salen las aguas, y su fruto será para comer y su hoja para medicina. En esto se basan los botánicos, los naturópatas, en que Dios dio las hojas para medicina, por eso venden hojas de moringa y hojas de romero y hojas de todo, ¿verdad? Y está bien, o sea, tienen razón. Ahora, estas aguas, una vez que reciben del río de Dios que viene del santuario, aunque no tenían vida, aunque estaban muertas, aunque no había vegetación, aunque no había peces, ahora han sido sanas. Yo quiero que usted piense un poquito más allá. Cuando estamos hablando del río de vida que sale del trono de Dios o del santuario, no estamos hablando de un río natural. Usted entiende eso, ¿verdad? Estamos hablando de un río espiritual. Y el río espiritual hay muchas formas como se puede producir. Y usted ha oído en reuniones proféticas, en momentos especiales, momentos de éxtasis, que dice, hay un río, agita el río, métase en el río. ¿Alguna vez usted se ha metido en ese río? Aquí hay unas que se meten, se revuelcan, entran, se zambullen, salen. Porque es un río espiritual. Es un río de vida espiritual que da vida a todo lo que toca. Pero como decimos que tenemos un Dios sobrenatural, el río también es sobrenatural. No es algo que usted ve con su ojo, no es algo que usted puede palpar, pero es algo que usted cree que está. Y entonces esa actividad espiritual de un río de vida que le da vida a todo lo que toca y que sana todo lo que está enfermo y le da vida a todo lo que está muerto, ese es el río que nosotros queremos que esté permanentemente en nuestras asambleas, en nuestras reuniones, en nuestra casa, que pueda tocar todo lo que somos y tenemos. Ahora, ese río que vio Ezequiel, porque Ezequiel vio todo esto que Dios le estaba mostrando. Si usted va a Apocalipsis, capítulo 22, verso 1 y 2, dice, después, esto es Juan, ¿verdad? El profeta y apóstol Juan, que está en la isla de Patmos, está teniendo una revelación, dice, después me mostró un río limpio de agua de vida. Diga conmigo, río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Esto es Apocalipsis, son los últimos tiempos, esto no ha ocurrido, no lo hemos vivido, pero Juan lo vio y vio aquel río limpio de agua y vio que era transparente como el cristal, resplandeciente, y que salía del trono de Dios, de donde está el Padre sentado, en medio de la calle de la ciudad de la Nueva Jerusalén, la que es de oro, calles de oro. Dice, a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida. ¿Quién es el árbol de la vida?
Cristo Jesús es el árbol de la vida. O sea que lo que está hablando Ezequiel 47 es sombra y figura de lo que se va a ver en Apocalipsis, que nos lo describen pero no lo hemos visto todavía. Pero cuando estamos viendo aquí, dice que es el árbol de la vida, el que está a uno y otro lado. ¿Cómo puede ser? Cristo es el árbol de la vida, pero no es solo el cordero inmolado que está en un lugar. No, es que en el río, a un lado, al otro lado, ahí está Cristo, porque donde quiera que estemos, ahí va a estar Cristo, que produce 12 frutos. Yo me quedé pensando, porque dice dando cada mes su fruto, o sea que el calendario gregoriano no está tan perdido, porque está hablando de 12 frutos, cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Ahora, ¿sabe que un día recibí una revelación y a lo mejor esta soy yo nada más y no tiene que ser para usted? Pero el Señor me dijo que estas son las hojas del árbol. Mueva sus manos. Estas son las hojas del árbol. Y estas hojas, cuando usted impone las manos, usted imparte sanidad. Las hojas son para sanidad a las naciones. Debemos de usar la vida de Dios que está en nuestras manos para impartir sanidad. Hay sanidad en nuestras manos. El árbol de vida está en ti. El árbol de vida es Cristo y está dentro de ti. Y si mueves tus manos, ahí están las hojas que son sanidad para las naciones. Sanidad, 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 sanidad los huesos, sanidad, sanidad. Mueva, siga moviendo sus manos, siga moviendo sus manos, siga moviendo sus manos. Diga, estas hojas, estas manos son para sanidad a las naciones, son para sanidad. Si usted tiene a alguien aquí de la familia, amigo, cercano, que sabe que tiene una dolencia, una enfermedad, muévase, acércase, imponga las manos y diga, esto es para sanidad a las naciones. Si es su esposa, su esposo, su hijo, su hija, vamos, imponga las manos y diga, es para sanidad a las naciones. Y reciba, aquel al que le están imponiendo las manos, comience a decir, yo recibo la sanidad. Recibo la sanidad, recibo la sanidad, recibo la salud a uno y otro lado de la ribera del río. Allí está el árbol de vida. Dios es un Dios sobrenatural. Crea, reciba, crea, verte y crea, reciba. Dios va a hacer algo sobrenatural en su vida. La sobrenaturalidad de Dios tiene que llegar a ser algo natural para nosotros. Y debemos de entender lo que significa, aunque el fruto nunca falta y que las hojas siempre están prestas para sanidad. ¿Sabe? Hay algo que esta mañana yo quiero hacer, creyendo que hemos entendido el espíritu de la palabra que hemos compartido. Quiero pedirle a Doremos que suba, por favor. Gracias, Jesús. Espíritu Santo, gracias. Gracias, Alejandro. Póngase en pie un momentito. Vamos a comenzar a orar en otras lenguas. Vamos a pensar un poco en la palabra que nos ha sido impartida. No es mucho, pero suficiente para que le extraiga revelación. Comience a meditar y a pensar en el río que sale del trono de Dios y del Cordero. Comience a pensar en ese río de vida que es espiritual, pero que es sanador. Porque cuando ese río de vida viene y toca su vida, y toca una tierra, y toca un lugar, entonces allí hay sanidad, allí habrá fruto, allí habrá hojas que son sanadoras. Comience a meditar y a pensar. Vamos a declarar en este día, en este mediodía, la manifestación de ese río de Dios. Para que todo aquel
que tenga una dolencia, una enfermedad o algo que necesite ser tocada por Dios, pueda recibir su salud. Crea en el Dios sobrenatural, crea en los actos proféticos, crea en lo que estamos haciendo y diciendo. La palabra que le estoy dando es porque el Señor la puso en mi corazón. Entonces crea que lo que le estoy diciendo tiene efectividad, no es un invento, es algo que Dios me dijo que hiciera. Así es que comience usted, ore en otras lenguas, ore en otras lenguas. Piensa en el río, piensa en el río, piensa en el río de Dios, el río de Dios, el río de Dios. Y marama mama iso, y marama mama iso, y carama mama iso, o rama iso, kibarama iso, y carama mama. Ukia maiso barra. Sí, Señor, sí, Señor. Hay un río que vida eterna que fluye del trono de Dios. Comience a danzar, comience a meterse en el espíritu de la palabra. Vamos, métase en el espíritu de la palabra. Y cuando el Señor le indique, usted puede moverse y pasar por debajo de este río, por debajo de las aguas del río, creyendo que recibe sanidad. Vamos. Recibe. Hay un río que fluye. Hay un río que fluye. Recibo sanidad. Oh, sí. Que fluye del trono de Dios. Eso. Hay un río que fluye del trono de Dios. Recibe. Hay un río de vida eterna que fluye del trono de Dios. Y me meto hasta los tobillos. Y me meto hasta los tobillos. Y me meto hasta los tobillos. Quiero más, Señor, quiero más, Señor. Hay un río que fluye del trono de Dios. Hay un río de vida eterna que fluye del trono de Dios. Me meto hasta las rodillas y me meto hasta las rodillas y me meto hasta las rodillas. Quiero más, Señor, quiero más, Señor. Hay un río que fluye del trono de Dios. Hay un río de vida eterna que fluye del trono de Dios. Hay un río que fluye del trono de Dios. Hay un río de vida eterna que fluye del trono de Dios. Y me meto hasta los lomos. Y me meto hasta los lomos. Eso. Y me meto hasta los lomos. Quiero más, Señor, quiero más, Señor. Hay un río que fluye del trono de Dios. Hay un río de vida eterna que fluye del trono de Dios. Es un río, hay un río que fluye del trono de Dios. Hay un río de vida eterna que fluye del trono de Dios. Y me meto hasta que el agua me cubre. Y me meto hasta que el agua me cubre. Y me meto hasta que el agua me cubre. Quiero más, Señor, quiero más, Señor. Hay un río que fluye del trono de Dios. Hay un río de vida eterna que fluye del trono de Dios. Hay un río que fluye del trono de Dios. Hay un río de vida eterna que fluye del trono de Dios. Es un río.
Dios. Hay un río de vida eterna que fluye del trono de Dios, que fluye del trono de Dios, que fluye del trono de Dios, y que fluye del trono de Dios. Gloria, gloria, gloria a Dios. Yo creo que vamos a tener testimonio de sanidades esta mañana. El poder de Dios es palpable y la unción del Espíritu Santo. Gracias, Señor, por cada sanidad, por cada milagro. Señor, porque será tu nombre levantado y el exaltado. Gracias, Señor, por lo que has provocado a través de las aguas esta mañana, a través de la revelación. Gracias, Espíritu Santo, muchas gracias. Que podamos irnos en esta victoria, que podamos celebrar, que podamos declarar y que todo lo que salga de nuestra boca, Señor, sea conforme a lo que tú ya hiciste. Gracias, Señor. ¡Hey! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Digno es tu nombre. ¡Hey! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Habrá algún loco aquí que pueda gritar al Señor? ¡Hey! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Oh! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Hay un río de vida eterna que fluye del trono de Dios. Y hay un río que fluye del trono de Dios. Hay un río de vida eterna que fluye del trono de Dios. Y me meto hasta que el agua me cubre. Y me meto hasta que el agua me cubre. Y me meto hasta que el agua me cubre. Quiero más, Señor, quiero más, Señor. Hay un río que fluye del trono de Dios. Hay un río de vida eterna que fluye del trono de Dios. Hay un río que fluye del trono de Dios. Hay un río de vida eterna que fluye del trono de Dios. Las aguas fluyen y no se secan, no. Oh, 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 oh. Es un río. Llegó su Espíritu Santo. Llegó el Espíritu Santo sobre mí, me cubrió con su manto y transformó mi corazón. Llegó el Espíritu Santo, todas sus olas fluyendo sobre mí, y ahora vivo danzando en la corriente de su amor. Es un río que sale del trono de Dios. Es un río que sale del trono de Dios. Es un río que sale del trono de Dios. Es un río que sale del trono de Dios. Oh, oh, llegó el Espíritu Santo. El Espíritu Santo sobre mí, me cubrió con su manto y transformó mi corazón. Llegó el Espíritu Santo, estás fluyendo sobre mí, y ahora vivo danzando en la corriente de su amor. Es un río que sale del trono de Dios. Es un
Aleluya. Solo comentarles algo, pero sigue el río fluyendo porque esto está, se están agitando las aguas y algo está ocurriendo. Algo está ocurriendo. Sabe que como ministerio mandamos a colocar rótulos a las entradas de la ciudad, a las 3 entradas. De hecho, por allí estaba, ya los proyectaron, miren. Está en la entrada de Casenave o de Oro Verde, está en la avenida y está en la entrada de la colonia Tela. Y para muchos puede ser solo un nombre, pero yo recibía que en la medida que las personas pasen, lo lean y lo declaren, que Jesucristo es el Señor de la Lima. Eso está teniendo un poder en el ámbito espiritual y que nosotros vamos a llegar a ver el cumplimiento de esa palabra, que realmente Jesús sea el Señor de todo el municipio de La Lima. Así es que cada vez que usted pase, declárelo, proclámelo, profetícelo, levanta sus manos y declare que es hecho así.